La Torá comienza y termina por Geshet. Veamos ahora las denominadas Sefirot de la construcción. Geshet, la bondad. Webra, el poder. Tiferet, la belleza. Netzach, la victoria. Hod, el esplendor. E Yesod, el fundamento. Si bien las tres primeras Sefirot estaban en el estadio del pensamiento, las 6 que acabamos de mencionar junto con Malhut, el reino, ocupan el estadio de la realización, de la materialización. Las 3 primeras corresponden al pensamiento y el principio de la manifestación, mientras que las siguientes se enmarcan ya dentro de la acción. Malhut, el reino, ya no pertenece ni al pensamiento ni a la realización, ya que se trata de una sefirá que únicamente recibe y no posee nada por sí misma, por lo que el mismo Zohar la relacionará con el mar al que van a parar todos los ríos. Malhut, el reino, corresponde pues a la recepción. Nos enseña el Talmud de Babilonia en el Tratado de Sotá que la Torá comienza y termina por Geshet. Al principio aprendemos del Geshet de Dios para con Adán y su mujer. Al final nos encontramos con el Geshet de Dios al enterrar a Moisés. Ya vimos que el origen del mundo debemos hallarlo en la razón o voluntad divina, y que esta palabra también significa benevolencia, por lo que podemos asociarla a la sefirá de Geshet. Geshet no es, como les platico, una sefirá mental, sino que implica acción práctica. No basta con querer hacer el bien, hay que hacerlo. El mundo se sostiene sobre 3 pilares: el estudio de la Torá, sobre el servicio divino, es decir, la plegaria y los sacrificios, y sobre la práctica de Geshet. Cuando en Salmos 89, versículo 2, nosotros leemos que Olam Geshet Ibané, para siempre será edificado Geshet. Los cabalistas leen el mundo será edificado con Geshet, ya que Olam significa al mismo tiempo mundo y siempre. El objetivo de la creación es hacer Geshet con los seres creados. Si partimos de la base que el Creador es el bien absoluto, cualquier cosa que haga derivará de este bien. Por esta razón, estableció un mundo incompleto y un hombre imperfecto, al que se le brindó la opción de escoger entre el bien y entre el mal, de aumentar su luz o su oscuridad. El Maharal de Praga escribía: es evidente que cuando una persona realiza un acto de bondad por su prójimo, sin esperar una devolución, está realizando un bien hacia el otro. De hecho, no hay bien mayor que cuando se hace un bien para otros por propia voluntad. Al actuar de esta manera, el acto es real y verdaderamente un Geshet. De este modo, con la práctica de la bondad, el hombre se acerca a su Creador. Geshet corresponde también a la capacidad de expansión, y por eso se la asocia directamente con la luz, que no queda retenida, sino que se expande, iluminando a su alrededor. Para los cabalistas, esto corresponde al primer día de la creación, en el que fue dicho sea la luz. El segundo día corresponderá a la sefirá antagónica de Geshet, Geburah, que se asocia con la limitación, con los límites. Pardes, el vergel. Si bien hay un número omnipresente tanto en la Torá como en el Zohar, este no es el 7, como suele creerse, sino el 4, que en cierto modo refleja las 4 letras del tetagrama. La palabra Pardes, un término que hay que asociar con este número y con el que nos vamos a encontrar en más de una ocasión en el Zohar, pertenece a la misma raíz que en castellano originará la palabra paraíso. Según el Talmud, 4 grandes maestros se consagraron al estudio esotérico de la Torá, logrando entrar en el Pardes, o sea, penetrando sus ocultos secretos. Se trataba de Rabí Akiva,
de Ben Soma, de Ben Asai y de Elisha ben Abuya, llamado Ajer. Ben Asai vio y murió. Ben Soma vio y se volvió loco. Ajer vio y se hizo apóstata. Solo Rabí Akiva entró sano y salió sano. El texto talmúdico dice, entró en paz y salió en paz. Cuando sumamos a sí misma la gematría de la palabra shalom, paz, 376, obtenemos 752, un número que nos envía directamente a la experiencia que estos 4 sabios tuvieron en el Pardés, sintetizada en Salmos 112, capítulo 4. En las tinieblas resplandece la luz. El valor numérico de esta frase también es 752. La palabra Pardés está formada por 4 letras, P, Resh, Dalet y Samej. P corresponde a Afshat, en el sentido literal, el evidente. Resh a Remes, el sentido alegórico. El simbólico Dalet a Derashá, la interpretación talmúdica más profunda. Samej a Sod, el sentido secreto, el más interior de todos. Sod es el misterio, lo que está más allá de nuestro mundo dual, pero inmanente a él, en el sentido último de la Torá. El Pardés, en el que penetraron los 4 profesores, se interpretó, pues, como la especulación sobre el verdadero sentido de la Torá en sus 4 interpretaciones. En el Zohar Hadash, el nuevo Zohar, podemos leer: las palabras de Torá son comparables a una nuez. ¿Cómo hay que entender esto? Al igual que la nuez tiene una cáscara externa y un núcleo interno, así cada palabra de la Torá contiene también un maasé, hecho externo, midrash, explicación alegórica, agadá, interpretación talmúdica, y sod, secreto. Y cada uno de ellos representa un sentido más profundo que el que le procede. Algunos cabalistas han relacionado estas 4 interpretaciones de la Torá con los 4 ríos que, según Génesis 2:10, salen del jardín de Edén, o sea, del paraíso. El primer maestro habría entrado en el río Pisón. Esta palabra deriva de una raíz que significa desbordar. La enormidad del secreto al que tuvo acceso la desbordó. El segundo habría entrado en el Guichón, de una raíz que significa precipitarse o abrirse paso. Se precipitó en unas profundidades para las cuales no estaba preparado. El tercero entró en el río Chidekel, palabra que se interpreta como compuesta de chad y de cal, fino y ágil, y que indicaría la finura y la agilidad de la interpretación talmúdica de Rasha. Incluso él, que había accedido a unas profundidades prohibidas al resto de los mortales, no pudo soportar la visión paradisíaca. Según estos mismos cabalistas, el 4º maestro entraba en el río Éufrates, palabra que procede de la raíz que significa crecer, multiplicarse o fructificar. Este 4º maestro era Rabí Akiva, a quien la tradición atribuye el Zohar. Señalemos que la palabra Rabí procede también de una raíz que significa multiplicar. Para los cabalistas se trata del sentido más interior de la Torá, aquel del que emana la fuente de la vida. Así el rabino, el rabí, no enseña algo exterior como se suele creer, sino que hace crecer y multiplica la sabiduría que está en el interior de sus alumnos, de un modo parecido al verdadero maestro, aquel que dijo: creced y multiplicaos. Los 3 primeros maestros solo lograron penetrar en la Torá de un modo exterior, profano, inadecuado. Solo Rabí Akiva logró ir hasta el fondo.
hasta el interior del paraíso que es la Torá. El mismo Talmud, con su característica sutileza, nos explicará por qué fracasaron los tres maestros. El texto dice: cuando lleguéis a los lugares de mármol brillante, no digáis agua, agua. Palabras incomprensibles si no tenemos en cuenta ese viejo proverbio de origen judío y evidentemente cabalístico, que proclama que las apariencias engañan. Fiándonos de ellas podemos acabar mintiendo sin saberlo. No hace falta estar perdido en medio del desierto para ser víctima de un espejismo. Toda la vida del hombre en exilio del paraíso, en el desierto de este mundo, no es sino una sucesión ininterrumpida de espejismos. Para los sabios decir agua, agua, significaba permanecer aún en el nivel de lo psíquico, de la dualidad, de lo profano. Recordemos que el número 2, ejemplarizado en la Torá por el segundo día de la creación, simboliza en cierto modo la escisión, la división, y corresponde a la sefirá de Gebrá, o sea, a las limitaciones. Como nos enseña el mismo Zohar en el relato bíblico, cada día es objeto de una bendición, excepto el segundo. Si la verdad, Emet con mayúscula, está representada por la unidad, la mentira, Sheker, pertenece a la dualidad. Por eso el Talmud cita el Salmo 110, 7. Quien profiera mentiras no permanecerá delante de mis ojos, para justificar lo que les ocurrió a los tres compañeros de Rabbi Akiva. El Talmud dice que el primero de los sabios maestros, Ben Asai, vio y murió, pero Ben Asai no era un profano, alguien que intenta apropiarse de lo que no le está destinado. Era por el contrario un hombre piadoso. No se trata, como podría parecer a primera vista, de una muerte horrible, pues se trae a colación el versículo 15 del Salmo 116 que dice: es cosa preciosa a los ojos de Yahweh, la muerte de los que le aman. Murió por amor, en una experiencia de amor. El destino de Ben Soma es distinto. Halló miel en la Torá y comió más de la cuenta. A él se le aplica el proverbio 25:16 que dice: si encuentras miel, come lo suficiente, no te hartes y tengas que vomitar. No pudo digerir las experiencias del Pardés. En cuanto a Ajer, el texto dice que arrancó brotes verdes. Si bien se podrían escribir libros enteros sobre qué significa arrancar brotes verdes, la interpretación tradicional es que se hizo apóstata e intentó arrastrar en su error a jóvenes estudiantes. Solo Rabbi Akiva no cayó en la ilusión, en el espejismo de las apariencias. Aquel que no sabe separar la ilusión de la verdad no es digno de acercarse a la gloria de Dios. Declaran los cabalistas al unísono: todo intento, toda tentativa que trate de forzar la entrada en el paraíso y que no vaya acompañada por la pureza del corazón y la luminosidad de la mente, están de antemano condenados al fracaso. Si para realizar un viaje en este mundo es necesario prepararse, para el viaje al Pardés, la preparación es aún mayor.